¿Qué tal, latinoeuropeos? ¿Cómo estás el día de hoy por ahí? Estamos en diciembre del 2024 y muchísimos de los que quieren venir, de los que quieren migrar a Portugal o España, se hacen la pregunta, ¿será que en el 2025 aún es bueno emigrar hacia estos dos países? ¿Será que todas las condiciones siguen dadas como para tener una mejor calidad de vida tanto en Portugal como en España? Es época, ahora en diciembre, de plantearse estas preguntas, tener la información correcta y tomar decisiones. En este video vamos a mostrarte primero la parte objetiva, la parte que viene con lo que son cifras. Tú sabes que aquí a mí, Alfredo, aquí en Latinoeuropeos, nos gusta mostrar siempre cifras, que sean datos fidedignos, viniendo de estudios. Hay muchas personas que obviamente se basan en su experiencia personal y te van a indicar lo que a esa persona o en su alrededor, a sus personas conocidas, les ocurre y les sucede. Y es válido en cierta medida. Pero siempre es importante tener un punto de vista lo más amplio posible. Entonces vamos a ver cifras, estadísticas y en la segunda parte, al final del video, vamos a ver ya lo que como experiencia personal, lo que Alfredo, lo que te puedo indicar que podría decirte en virtud de las cifras que vamos a ver a continuación. El latino que viene a Europa normalmente viene por estas razones. Viene por la parte económica, porque no recibe los suficientes ingresos económicos para poder vivir bien y las condiciones de su país de origen no son las más adecuadas. Vamos a ver entonces cómo va a estar, porque son proyecciones, la economía de Portugal y España para el año 2025. También la parte del empleo o digamos del desempleo, las oportunidades laborales que realmente puedan existir. Vamos a ver también esas cifras y es otro de los tópicos por los cuales el latino migra hacia aquí, hacia Europa. Lo tercero es la parte de la inseguridad. Eso es otra de las principales. Eso no lo vamos a tocar porque realmente ya es un hecho. Es de facto que la seguridad en Portugal y en España, más en Portugal que en España, es muchísimo mejor de lo que cualquier país latinoamericano te puede ofrecer. Ese punto no lo vamos a ver. Ese punto sigue siendo un valor enorme y grandísimo a tu migración hacia cualquiera de estos dos países. Así que ese es algo tácito. Y lo último es la parte de la documentación. ¿Cómo está para poder llegar a Portugal o España y poder tener una residencia, tener documentación y poder establecerme en cualquiera de estos dos países? Una de las maneras, y quizás la que más se utiliza a nivel mundial, para poder evaluar cómo va a estar la economía de un país, cómo está y cómo va a estar la economía de un país, es tomando en cuenta el PIB, el Producto Interno Bruto. Si está creciendo o va a crecer o si por el contrario está estancado o va en decrecimiento. Recordemos que el Producto Interno Bruto es toda la suma de productos y servicios que se producen en un país a lo largo de un año. O sea, todo lo que se genera, todo lo que se crea en el país durante un año. Y si el Producto Interno Bruto sube, significa que hay creación de empleo, de puestos de trabajo, de empresas que están abriendo, que ya están instaladas en la empresa, pero está invirtiendo más, está expandiendo, que hay consumo, que hay turismo, que hay mucho gasto, la gente viene, compra, ves los centros comerciales, ves todo el mundo comprando y la economía está en franco crecimiento. Vamos a ver aquí, estos son de fuentes oficiales en cuanto a organismos que estudian la economía de los países, en este caso de Europa como tal y a nivel mundial. España, el 2024 lo cierra en 2.7%. O sea, la proyección, pero que prácticamente ya es un hecho porque nos queda solamente unos días del año 2024. Portugal cierra con un 1.7% de crecimiento versus la eurozona, todos los países de Europa, en promedio un 0.8%. Hay países que van al 0 o hasta al menos 0.1. Ejemplo, Alemania ha tenido unos trimestres de decrecimiento. Economías como la francesa también están en dificultades. No con esto estoy diciendo que Portugal y España están mejor que Alemania y que Francia. Una persona que gana
dinero, euros, su sueldo es en Francia o en Alemania, está mejor que lo que puede estar en Portugal, en Holanda. Lo que digo es que en este momento, al día de hoy 2024 y con proyección al 2025, la economía de Portugal y España está creciendo a un ritmo mejor de lo que crecen otras economías de Europa. Y para el año 2025, España tiene una proyección del 2.1, Portugal del 1.8 y en el 2026 1.8 y 2.1 versus la eurozona, todos los países de Europa que crecerían en promedio el 1.5 y el 1.9. Ya en el 2026 estarían bastante similares Portugal, España y las economías de Europa como tal en su promedio. Pero para el año 2025 que estamos hablando ahora, España sigue creciendo más que el promedio de la eurozona e al igual que Portugal está creciendo más. Mayor dinamismo, mayor creación de puestos de trabajo, mayor inversión en las industrias. Eso es lo que demuestra esto. Como te dije al inicio del video, vamos a mostrar cifras oficiales, cifras de estudios. No vamos a quedarnos con lo que podemos encontrar en un grupo de WhatsApp, en Facebook, donde lamentablemente muchas personas que su realidad y la que observa a su alrededor con los que se la pasa normalmente, ve que quizás no está consiguiendo trabajo, que no hay muy buenas expectativas, pero es su realidad. Cuando vemos lo que son estudios que hablan de toda la economía de un país, son estos en los que nos fijamos. Al final vamos a ver un poco más de lo que es el punto de vista de la experiencia propia. Por lo pronto vemos que el PIB de Portugal y de España está en crecimiento. El otro punto importante a tomar en cuenta es la inflación. Aquí lo vemos como el IPC, el índice de precios al consumidor. Significa cuánto valor pierde tu dinero por efectos del encarecimiento de los productos y servicios durante un año. Tenemos que en España cierra el 2024 con un 3.1% de inflación y Portugal con un 2.6%. La eurozona como tal 2.6%. Aquí está bastante equilibrado entre todos los países. La cifra normal de Europa o lo que debería ser es un menos del 2%, pero todavía estamos sintiendo el coletazo de la época del COVID y de lo que es la guerra, pero viene en franco descenso. Para el 2025 mejora en España hacia el 2.3% y también mejora en Portugal hacia el 2.2%. Y para el 2026 2.1% en cada uno de los países. Eurozona va a estar en 2.1 en el 2025 y en el 2026. Más o menos vamos a poner un 2%, entonces podría estar en ese rango la inflación en el país. Significa que si un producto te costaba en el 2024 100 euros, en el 2025, al final del 2025, te puede costar 102 euros porque aumenta 2%. Claro, eso no es tácitamente lo que te digo, pero es para más o menos un ejemplo. Significa que tu dinero va a tener todavía al final del año un buen poder adquisitivo. Y si a eso le colocamos que debe haber un aumento de ingresos, el sueldo mínimo en Portugal en este momento está en 820 para el 2024, sube a 870 para el 2025. En España, que está en 1330, sube en el 2025. Todavía no se tiene el parámetro de cuánto va a subir, pero seguro que va a ser más allá de ese 2%. O sea, la inflación está controlada y debe haber aumento de ingresos. Eso es entonces en cuanto a lo que es el índice de precios al consumidor, lo que conocemos popularmente como inflación. En cuanto a lo que es el desempleo, o sea, que haya oportunidades laborales como tal, tú sabes que cuando hay un menor índice de desempleo, obviamente hay mayores oportunidades laborales. España tiene la tasa más alta de desempleo a nivel de toda Europa. Tiene un 11% y va a seguir así durante los 2 siguientes años, aumentando levemente en el 2026 según proyecciones. Portugal está en un 6.7%, tendiendo hacia la baja en el 2025 y 2026. Y la eurozona está bastante similar al nivel de Portugal, con un 6.5 y 6.5 en 2025 y 6.4 en el 2024. Hay que tener en cuenta que
La tasa de desempleo se mide es por la cantidad de personas que están buscando trabajo en un tiempo determinado. Así es como se mide la tasa del desempleo como tal. En Europa y en España y Portugal como tal, a veces estas tasas son un poco irreales, no mucho, no difiere mucho de lo que indica aquí. Pero hay como muchas personas que están en paro y reciben una bonificación, un subsidio mensual, y muchas de ellas no se preocupan por buscar trabajo porque están durante 6, 7, 8 meses viviendo de esa bonificación, de ese subsidio mensual. Y por eso en España tú puedes ver un 11% de desempleo, pero que realmente cuando vas a la calle hay una cantidad enorme de ofertas laborales que no pueden ser cubiertas porque no se consigue mano de obra. Entonces uno dice, oye, la tasa de desempleo está alta, pero ¿por qué hay tantas oportunidades laborales sin cubrir? Es por esa razón que te digo de la parte de los subsidios de desempleo. Ahora bien, no nos quedemos solamente viendo esto, porque muchas personas me dicen, en Latinoamérica las tasas de desempleo no difieren mucho de estas. O sea, si me cuesta mucho conseguir en Latinoamérica trabajo, ¿por qué me dices que con una tasa como esta voy a conseguir más fácilmente trabajo en Portugal o en España o Europa? Vamos a ver estos dos siguientes gráficos. Lo que ocurre es que tenemos que ver la tasa de informalidad laboral que existe en comparación entre nuestros países latinoamericanos y lo que es Europa. Porque una persona que está trabajando en el empleo informal porque montó su pequeño negocio en la calle y está vendiendo ropa y no está buscando trabajo, se contabiliza como una persona que tiene empleo, pero es un empleo informal. En cambio, cuando queremos un empleo formal con todos los beneficios, con un contrato, con todas mis pagas, con vacaciones, con utilidades, bonos, etcétera, es hacia lo que deseo ir. No deseo ir o a llegar a Portugal o España y buscar un trabajo en la informalidad. Porque para eso, como les digo, en Latinoamérica, como puedes ver aquí, el porcentaje es enorme de informalidad que tenemos en Latinoamérica. Fíjate que la media está en el 51%, lo que aquí se indica, y ves países como Bolivia que están llegando al 90% de informalidad. Países muy representativos de los que llegan aquí a Europa como tal. Mira, los peruanos están cerca de un 70% de informalidad. Ecuador, lo ves aquí. Colombia está arriba del 51%, está en el 54%. México, Argentina está casi en el 50% de la informalidad. Y como puedes ver, en líneas generales, el único país que quizás está bastante bajo puede ser Chile y puede ser Uruguay, llegando a niveles del 30%. Pero comparémoslo con la informalidad que puede existir aquí en Europa como tal. Mira la tasa de informalidad que podemos ver aquí en Europa. La media es del 6.4% versus el 51% que vemos en Latinoamérica. Y cuando vamos a ver a estos dos países a los que estamos estudiando y refiriendo, que es Portugal y España, están debajo de esta media. Fíjate que están los dos muy cerca uno del otro. Están en un promedio más o menos de un 5%, estarían Portugal y España en cuanto a la informalidad. Entonces, la base de empleos que tú vas a conseguir son empleos formales. La oportunidad laboral son en empleos de más calidad de lo que podrías conseguir con la manera informal. Esto es un punto muy importante al momento de ver las tasas de desempleo de Latinoamérica y de Europa y el por qué hay que tomar en cuenta la informalidad. Viendo lo del Producto Interno Bruto y lo del desempleo, pues se supone con esas dos variables que hay muy buenas posibilidades de conseguir trabajo. Y es correcto, porque hace falta mucha mano de obra en sectores básicos, en sectores en los cuales se necesita esa mano de obra extranjera que llegue y los cubre. Aquí puedes ver, vamos a ver dos titulares de España y de Portugal, pero que tú puedes entrar a Google y observar que son noticias del día a día en estos países. La falta de trabajadores golpea al 44% de las empresas y enciende las alarmas en hostelería, agricultura y construcción. A eso súmale lo que son fábricas.
El Banco de España advierte que hay problemas acuciantes en varios sectores. En muchísimos sectores de la economía hace falta mano de obra. No es una realidad que va a desaparecer en el 2025. Está en el 2024 y más bien se va a acrecentar en el 2025. Fíjate, vamos a ver el titular en Portugal. La falta de mano de obra azota a Portugal, que pide inmigrantes para cubrir los 80,000 vacantes abiertas en el sector de construcción, solamente en construcción. Es una realidad que todos los días puedes ver en las noticias. Y vuelvo a indicar, y es muy válida las personas que dicen: estoy en Portugal, estoy en España, me ha costado conseguir trabajo. Es su realidad. Quizás no está haciendo las cosas de la manera más correcta y por eso no está consiguiendo trabajo. Quizás está buscando, no debería. Quizás está buscando solo en su área profesional y no desea trabajar en algún oficio básico. Quizás está en una ciudad donde realmente no hay una buena oportunidad laboral, porque hay pequeñas ciudades, poblaciones donde hay mucha fábrica o construcción y está necesitando, y esa persona no está yendo a donde se necesita como tal. Entonces, siempre repito que vamos hacia lo que son noticias y fuentes que reflejan una realidad global nacional y no una realidad individual. Y ahora, como punto final, hablemos sobre lo que es la documentación, lo que es poder llegar a Portugal o a España y poder tener una residencia, una legalidad. Ya hay videos anteriores en los cuales tú puedes remitirte y ver lo que es la realidad en este momento y lo que puede ser en el 2025. En Portugal existen solo la posibilidad de llegar con una visa. Ya no existe la manifestación de interés, que podías llegar como turista y poder regularizarte. Debes llegar con una visa. Sabemos que la inmensa mayoría de las visas piden bastantes requisitos y en muchos de ellos mucha parte económica. Está la parte de la visa de búsqueda de trabajo, que prácticamente todo el mundo cumple con los requisitos. El tema son la demostración de los 3 sueldos mínimos de Portugal, que en el 2025 van a ser 870. Serían 2.510 euros que tienes que demostrar tener para poder aplicar a la visa de búsqueda de trabajo. Pero si llegas con la visa de búsqueda de trabajo, en el 2025 ya todas las manifestaciones de interés deberían estar muy cerca de concluirse y de que los procesos te lleven a que en 4 o 5 meses, llegando con tu visa de búsqueda de trabajo, tengas tu residencia. Esa es la manera que deberías llegar a Portugal. En España no existe esta visa de búsqueda de trabajo. Existe la visa de trabajo, pero para la cual tienes que tener una oferta formal en España y poder llegar con ella. Ya hablamos en un video anterior sobre lo que son las modificaciones en la ley de extranjería y que quizás puedas ver una posibilidad, porque se van a abrir mayor cantidad de vacantes, mayor posibilidad de diferentes sectores de la economía para poder aplicar a la visa de trabajo. Y por otro lado, que no es el más conveniente, pero existe y la ley lo tiene en su abanico de posibilidades, por eso no es nada ilegal, es de que llegases y tomes la opción de los arraigos, el arraigo social, el arraigo laboral, que tuvieron ciertas modificaciones y que tú puedes llegar, pero que tienes que trabajar quizás en negro, de la manera no más idónea durante 2 años, para poder después de esos 2 años poder optar para tener tu residencia en ese proceso que te llevaría, repito, después de 2 años. No es que en los 2 años vas a tener la residencia de España, es que a los 2 años empiezas el proceso. Entonces, esa es la otra manera de regularización en España. Tanto España como Portugal van a seguir abiertos a tener posibilidad de documentación para que llegues y te regularices. Pero tal y cual te lo estoy comentando, de estas 2 maneras. No puedes venir, no es factible que para Portugal llegues como turista y te regularices. No es y no va a regresar según lo que indica el gobierno. Así que debes estar claro con eso. Y en España, visa de trabajo o la parte de los arraigos, que ya tomarás tú la decisión si deseas llegar
y regularizarte bajo esa norma. Muy bien, y después de ver las cifras oficiales, después de ver este panorama que acabamos de observar en el video, Alfredo, te puede indicar que bajo mi punto de vista y perspectiva, las condiciones tanto en Portugal como en España son propicias si tu intención es mejorar tu calidad de vida a lo que estás en este momento en tu país de origen, sin dar un salto enorme o cuántico en cuanto a la calidad de ingresos económicos. Portugal es un país que, repito, siempre lo he indicado, tiene bastantes inconvenientes para poder venir y estabilizarse económicamente. Tanto en Portugal como en España está el problema del arriendo, de la cantidad de gasto que debes hacer para conseguir el arriendo y luego pagar mes a mes el arriendo. Es algo que no va a dejar de existir de problema en el año 2025. Como también Portugal tiene unos sueldos mínimos bastante bajos con respecto a toda Europa, España tiene mejor sueldo que Portugal, pero sigue siendo también bajo con respecto a otros países de Europa. Ninguno de estos dos países son como para que llegues y logres una estabilidad económica rápido, para que tengas ingresos suficientes para vivir holgadamente y para poder enviar para tus familiares en tu país de origen. Eso no es así, no es una realidad, ni para mí, ni para los que han llegado antes, ni quizás para los que van a venir después. Pero si después de ver todo lo que acabas de observar en el video, te volteas y ves la realidad que tienes en tu país de origen y dices, oye, Portugal y España, según las condiciones que Alfredo, latinoeuropeos, muestra en el video, pudiera ser una interesante opción para yo mejorar mi calidad de vida. Pero teniendo en cuenta que tengo que venir preparado muy bien en información, en el caso de Portugal, siempre lo decimos que hay que llegar con un idioma, con el portugués por lo menos básico, con un buen capital para poder aguantar esos primeros 3, 4, 5 meses que pueden ser difíciles y con muchísima resiliencia, mucha flexibilidad para conseguir cualquier trabajo que te salga. No tiene que ser el trabajo que tú quieras o desees, sino que el trabajo que consigas. Son países que siguen ofreciendo una muy buena oportunidad para que des una mejoría en tu calidad de vida, no solo económica, porque también podemos hablar un poco de lo que es la parte de la educación y lo que es la parte de que cuando ya tengas documentación completa de residencia y luego ciudadanía, puedes tener toda Europa para poder mudarte, porque cuando tengas pasaporte europeo puedes mudarte a Alemania, a Francia, a Holanda si así lo deseas. Entonces, volviendo a indicar, porque lo quiero repetir, porque lo que se le llama los haters, que siempre van a hablar de que el youtuber tal o tal está incitando a las personas a que vengan a Portugal o España porque dicen que es una maravilla y de que aquí regalan el dinero en los árboles o cuando bajas del avión te reciben con $10,000 y con una casa y con una oferta laboral. No es así. Es muy difícil, es complicado, es llegar aquí bien preparado y hacer las cosas como se deben hacer. Si tienes eso, puedes venir a Portugal o España y vas a conseguir los objetivos. Si quizás no los tienes eso, debes replantearte y quizás esperar y venir cuando tengas todo eso a la mano o cuando puedas de repente ver otro país que sea mejor que Portugal y España y hacia allá decidas tomar rumbo. Espero entonces que este video te ayude a tomar tu mejor decisión. Te ayude a ver si Portugal y España realmente son países factibles para tu migración. O si no lo son, ojalá esto te ayude para tomar la decisión de que no vengas para acá y de que te vayas para otro país porque estos quizás no son los que tú buscas. Quizás tú quieres algo donde consigas un muy buen capital, dinero, mucha plata en los primeros de cambio, que puedas enviar plata a familiares, que tengas rápidamente una vivienda. Portugal y España no lo son. Quizás tengas que irte para otro lado. Pero si al final de todo esto ves que sí, porque Portugal y España son una buena opción, qué bueno que el video te ayuda para tomar esa decisión. Recuerda que es un video que debe circular con amigos, con familiares, con compañeros que tú vean que quizás tengan esa
opción, están estudiando ese sueño de cambiar su vida y de repente venir a un país que les dé unas mejores condiciones en el país que estén actualmente. Y recuerda que Latino Europeos en Instagram, para que te inscribas en Instagram, porque aquí en YouTube hacemos un video semanal, pero en Instagram tenemos muchísima más información que seguro te va a servir para que si ya tomaste la decisión, llegues a Portugal, llegues a España con la mejor información. Y en YouTube, suscríbete. No dejes solamente de vernos y no suscribirte porque apoyas el canal y con eso seguimos creciendo para ti y para todas las demás personas que necesitan información como esta tan valiosa. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Éxitos.